cordial salud. Bienvenidos de nuevo al live del conversatorio sobre el trastorno límite de la personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y gracias a nuestros seguidores por cada uno de los comentarios, los agradecimientos, las preguntas, el deseo de conocer un poco más sobre este trastorno y sobre todo el deseo que sea como abierto, llamémoslo así, de las personas que tienen este trastorno en querer preguntar y querer saber un poco más para ir fortaleciendo su identidad. Eso me parece demasiadamente importante. El tema de hoy surgió por un paciente que fue muy diciente lo que se logró ver y entonces dice, Eli, hagámoslo en live. Y yo, ok, podemos hacerlo en live. Y el tema es el impacto de las microexpresiones. Los gestos son detonantes en el área laboral. ¿Cómo se detonan estos gestos en el área laboral? Pero primero vamos a dar como un conocimiento general acerca de lo que son las microexpresiones. Son movimientos faciales involuntarios que ocurren en menos de medio segundo. No los planeamos, pero el inconsciente así los detecta. Y las personas con trastorno límite de personalidad lo sienten como un grito silencioso. ¿Qué quiere decir esto? Que los gestos son nuestras expresiones ocultas no verbales, o sea, no las estamos verbalizando, pero sabemos que nuestras emociones se valen de ciertos microgestos para expresarlo y dar a sentir lo que está pasando en ese momento. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, cuando uno dice, es que yo siento que esa persona cuando hablaba había algo, y uno dice, pero ¿qué es ese algo? Y después dice, ay, sí, es que no se sentía como sincero lo que dijo, o se sentía con mucho dolor lo que dijo, o lo que dijo lo dijo o con desprecio o con malestar, ¿cierto? Eso es lo que nuestras palabras, cuando se silencian, los microgestos gritan por las palabras que no utilizamos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos gestos en las personas con trastorno límite de personalidad? Primero que todo, vamos a conocer, y les pido por favor que prestemos toda la atención, tanto a las personas con trastorno límite de personalidad como a las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, porque poseemos un problema, ambos poseemos un problema. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad, sobre todo no se ha entrenado, no ha estado con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, cuando está en el entorno, está totalmente alerta. A la defensiva, está a la defensiva. ¿Por qué está a la defensiva? Como no hay una identidad propia, como la identidad se rompió, la identidad quedó en caos, las emociones todas se despepitaron por todo el área de la psique y no quedaron en ningún lugar ni emoción ni sentimiento, ¿cierto? Ellos quedan con una hipervigilancia o una sobrevivencia de tener que estar mirando el entorno, de tener que estar mirando al otro que estás diciendo para poderlo interpretar. ¿Pero por qué poderlo interpretar? Porque las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad sabemos de normas, sabemos de reglas,
sabemos cuáles son las reglas sociales, sabemos cuál es la ética, sabemos cuál es la moral, sabemos todo este, engranaje psicológico, y que nosotros vamos a comportarnos, a saber comportar en cada lugar, o sea, bien sentaditos, mucha escucha atenta, vamos a prestar atención a las palabras son acorde y se alinean con mi inconsciente y mi consciente, que los entendemos, pero las personas con trastorno límite de personalidad no. ¿Por qué? Porque su identidad en el momento que se fracturó, en el momento que tuvo el trauma, frenó. Y de ahí ya no hubo más crecimiento psicológico, no hubo más crecimiento emocional, no hubo más crecimiento ni sentido común, que eso es lo que da tener identidad. ¿Y qué quedó el niño? En un cuartico oscuro, como dijo alguien que me llamó mucho la atención en uno de los anteriores live, que se sentía como en un microondas. Sí, se metía en el microondas. Se metía en el microondas. Entonces, claro, cuando ella decía me meto en el microondas, quiere decir que no quedó ni siquiera un refugio para sí misma y tuvo que, gracias a Dios, salir algo externo para ella, meterse en ese microondas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queda en un lugar oscuro, vacío y sin fondo. Por eso el dolor emocional. Este vacío emocional da un dolor indescriptible de ese vacío emocional. Entonces de ahí ya la niña o el niño no va a poder recibir lo que normalmente recibe el niño, normalmente le dan los adultos al niño, a saber saludar, a saberse despedir, a saberse sentar en la mesa, a tener respeto por él y por los adultos, a tener mucho cuidado con las conversaciones, con los amiguitos, ¿cierto? Todo eso, la niña o el niño a partir del trauma ya no escucha eso, ya no escucha, ya lo que queda es totalmente a la defensiva, ¿cierto? Entonces, como ellos necesariamente tienen que socializarse, tienen para ir a buscar, por decir algo tan sencillo, el azúcar, algo tan sencillo, la leche, algo tan sencillo, la comida. Tiene que saber comunicarse para que el interlocutor pueda saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y qué es lo que desea. Pero a ellos les es difícil. Así lo parezca para las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad. Pero esa mujer de 40 años haciendo esto, ¿cómo que no va a entender? Como me lo escriben muchas veces. No, pero no porque no les da la gana. No es que les da la gana. No, es que no pueden, porque su crecimiento psicológico se atoró. Su crecimiento cronológico y cognitivo avanzó. Ya, por eso son casi superdotados las personas con trastorno límite de personalidad, porque tienen una inteligencia, o sea, más que la media. Entonces, ¿ellos qué hacen? Por eso muchas veces dicen, no, es que él tiene un falso autismo, porque no prefieren mirar a las personas. ¿Pero por qué no prefieren mirar a las personas? Porque nuestros gestos, nuestra vocalización, a ellos los agreden, los agredemos. ¿Por qué los estamos agrediendo? Porque estos gestos, ellos no los ven como vocalización, los ven un ataque. Cualquier microgesto con las cejas, con los ojos, es un ataque. Entonces, casi que nos evitan estar mirándonos. Y la persona hablando y la persona con trastorno límite de personalidad por allá, en otro lugar, tratando de no vernos. Pero precisamente por eso, porque ellos no entienden nuestros gestos, no entienden nuestro tono de voz. De verdad, no lo entienden. No, es que ni porque tú eres un retrasado mental. No es cognitivo, señora, señor, mamá, papá, esposa, esposo, hermana, hermano. No es un retraso cognitivo.
es que su identidad no pudo avanzar. Y son las emociones. Acuérdense que un niño a la edad de los 3 años no sabe comportarse, no sabe. La gran mayoría son impulsivos, tiran las cosas, hablan gritando. Pero a medida que va avanzando el niño y lo vamos haciendo socializar, que en el jardín, que en los lugares donde hay recreación para niños, ellos van a ir entendiendo cómo es el comportamiento social. La persona con trastorno límite de personalidad no va a poder avanzar. Entonces, esos microgestos a ellos los agredemos y los confundimos. ¿Por qué? Porque un gesto de significa rechazo. Y a mí se me pudo haber olvidado, se me olvidó la llave. Y la persona con trastorno límite de personalidad dice, me está rechazando. Me está rechazando. Y si soy el esposo, es mi esposo con TLP, o si es mi hermano con TLP, o si es mi amiga con TLP, o si es mi mamá, mi hijo con TLP, ya, se formó otro lío emocional. ¿Pero por qué? Porque, y ellos inmediatamente lo vieron como rechazos. ¿Por qué? Porque ellos están pendientes del otro, pendientes del contexto. Ellos necesitan controlar, ser territoriales, totalmente territoriales, porque es de la única forma que ellos se van a asegurar que nadie les va a volver a hacer lo que pasó en su infancia. En su infancia. ¿Ya? Entonces, es importante que aprendamos este lenguaje. Pero porque nosotros tenemos que leer este lenguaje, aprender este lenguaje y tenemos que tener empatía compasiva. Cada vez que me hacen esta pregunta, yo a veces digo, Dios mío, ¿por qué esta señora está a la defensiva? ¿Por qué este señor está a la defensiva? ¿Por qué esta joven está a la defensiva? ¿Por qué no podemos entender qué es que esa persona de 30 años, 35 años o más no tiene la posibilidad que nosotros tenemos, que nosotros tenemos amistades desde la infancia, que nosotros nos podemos relacionar en cualquier lugar, nos podemos relacionar yendo al supermercado, yendo al cine encontramos con quien hablar, así sean desconocidos, vamos a trotar, encontramos conocidos, vamos al gimnasio, no son conocidos, pero hablamos con ellos, ¿ya me entienden? Entonces, nosotros tenemos esta facilidad, ellos no. Por eso hay que reeducarlos. Nosotros hay que hacer una reingeniería en nosotros, o sea, hay que hacer cambios en nuestro lenguaje para poderlos apoyar, ayudar, que ellos se vean, que ellos logren tener esa luz interior que nosotros tenemos, esa paz interior que nosotros tenemos, esta identidad de que soy yo, quién soy yo, esta fortaleza del sentido común, que no nos bloqueamos y no vemos sino blanco o negro, sí o no, o todo o nada. ¿Ya? Entonces, claro, ellos están pendientes de la forma como nosotros hablamos, actuamos, pensamos, ¿ya? Y ahí es donde está el problema, el dilema, que la persona con trastorno límite de personalidad, se me olvidó, este es un rechazo, e inmediatamente nos ataca, literalmente nos ataca, nos dice cosas demasiadamente fuertes. Hay un paciente, que por eso está este live, gracias, espero que lo escuche, que me expresó que él hacía todo lo posible por que su lenguaje hiriera, que era totalmente hiriente y humillativo, porque él se sentía tan menospreciado que él tenía que darle ese estado de humillación y humillación tras humillación tras humillación a la otra persona. ¿Pero por qué? Porque leía sus gestos. Iba al gimnasio, las otras personas haciendo gimnasia hacemos muchas muecas. No, se sentía que todo lo era personal. Me está hablando, me está diciendo, me está insultando, me está agrediendo, y enseguida él arremetía contra ellos. ¿Ya?
Wright, de verdad, es una esposa que llevaba más o menos casi 2 años en terapia, creo que más o menos 2 años. Y el esposo se puso a observar, y en los últimos 6 meses él observó que algo estaba haciendo su esposa por él. Su esposa por él. Hasta que él le habló y le dijo, hola, ¿será que yo puedo continuar con la terapia? Pero ¿qué hizo ella durante esos 2 años? Reeducarlo con toda la paciencia del mundo y con toda la impaciencia del mundo. Sí, eso nos genera exactamente eso. Pero no pare, siga, no pare, siga. Y eso insistió hasta que él, observando en los últimos meses qué estaba pasando con ella, con quién hablaba, qué hablaba, cómo lo decía, él empezó a tomar conciencia. Y ya él dice, hola, continúo yo con la terapia. Claro que es el primer caso, literalmente es el primer caso durante todos estos más de 20 años que llevo, que me pasa y me parece grandioso lo que está viviendo esta familia. Entonces Eli envía, junto con todo el equipo, envía pues posts, videos, y en una de ellas pasó los gestos. Él se detiene, mire pues, él se detiene a mirar ese video post. ¿Y qué pasó? Que ese post o ese video él se vio. ¿Qué se vio? Se vio que él, esos gestos que le estaba mostrando, esos videos, los veía en las otras personas. Y claro, él arremetía contra las otras personas y los humillaba y le quitaba la identidad, los sometía, ¿ya? Él al enterarse de eso, inmediatamente dijo, no, voy a ver cómo es que me dice mi esposa, empatía, voy a tener empatía. Y empieza a tener empatía, empieza a acercarse, a hablar con cada uno de ellos y ver y comprobar que no era con él. Esto es un avance psicológico muy importante en la persona con trastorno límite de personalidad. Pero cuando él se detiene, ya reeducó un porcentaje las emociones y los sentimientos. Entonces, al verse él en ello, él no me lo comenta en terapia. Y a mí eso me pareció, grandísimo. A la esposa, 1000 bendiciones y muchas gracias, de verdad que sí, por este logro. Entonces, ¿qué pasa con estas microexpresiones que duran menos de 30 segundos? Las personas inmediatamente se violentan, las personas con trastorno límite personal se sienten violentados y ellos inmediatamente reaccionan, son impulsivos ante esa reacción, no piensan 2 veces y todo empieza de negativo, más negativo, más negativo, más negativo, más negativo, mal no sé quién, mal nacido de yo no sé dónde, mal no desgraciado de yo no sé qué, que no tiene, y le falta no sé qué, y empieza todo ese cúmulo de ese pensamiento circular de darle más y más y más alimento psicológico a esa parte negativa hasta que explota y sale ya la parte verbal. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que uno con el gesto no habla, pero las palabras gritan con nuestros gestos. ¿Y qué pasa en ellos? Inmediatamente hacen reclamos, claro. Y tú me dijiste, y uno dice, no he abierto la boca, no lo abrí, te lo juro que no lo abrí, pero ¿qué le pasa a esta o a este? Sí, no abrimos, no dijimos ninguna palabra, pero leyeron nuestros gestos. Y nuestros gestos para ellos le hablan, para ellos nuestros gestos hablan. Entonces, claro, empieza a decir y a maldecir y a maltratar a la persona, ¿ya? Cuando esto sucede, es solamente estar en silencio. Al principio podemos asustarnos, pero ¿por qué nos podemos asustar? Claro, porque es que ellos nos hablan con los ojos desorbitados, están mecas, y uno es como paralizado, pero si uno se va calmando, va respirando, uno va viendo que esta persona tienes miedo, y lo confunden con narcisismo, pero lo que tiene es miedo. Y cuando ellos sienten la compasión de uno, ellos se van calmando, ¿ya? Entonces no hay enganches emocionales.
No hay enganches porque no necesitamos estos enganches emocionales. Y no necesitamos alterarlos. Porque es que eso duele. O sea, cuando uno tiene empatía compasiva por las personas con trastorno límite de personalidad y que yo la llevé a esta persona con trastorno límite de personalidad a tener esa ira desenfrenada, duele. De verdad duele. De verdad siente uno una pena y un dolor tan grandísimo por la imprudencia que cometí. Haberlo llevado o haberla llevado a este punto o más allá de este punto, porque ellos ya no se controlan. Ya no, porque cada vez es más y más fuerte, más y más fuerte. Pero si ellos hablan más fuerte, gritan más fuerte y uno simplemente siente compasión y solamente le detecta el dolor emocional que la está haciendo tomar esta posición tan agresiva, y no vengas y te vas y te largas y no te quiero y no vas a tener, te voy a quitar, te voy a llevar la policía yo no sé dónde, voy a decir a mi mamá, a mi papá, a la vecina, a todo el mundo, y se pone como una niña o un niño pataletoso, un niño grosero, simplemente que vemos con una estatura de 1,45, 1,50 de estatura o 1,70 de estatura. Eso, pues, a veces como que, ay, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Pero si aprendemos de este trastorno, vamos a poder ayudar a que ellos se logren ver en eso, en ese momento de detonancia. ¿Qué pasa cuando se detona? Inmediatamente cuando uno se queda quieto, sin pensamientos intrusivos, o sea, sin pensamiento, sin diálogo interior, sin mucho diálogo mental, y simplemente observando y sintiendo y observando, la persona con trastorno límite de personalidad, créanme que pues, se va calmando. ¿Qué pasa entonces en el contexto laboral? ¿Qué pasa con esa parte laboral que estamos hablando de que hay 20 personas, 30 personas, 70 personas, 10 personas, 5, los que sean, y pueden detonarse? Claro que sí. Entonces, esta persona con trastorno límite de personalidad en el área laboral, por eso muchas veces no desea hablar con nadie. Se aísla, hace perfectamente una isla dentro del área laboral para que nadie se les arrime, nadie se les hable, y simplemente él entrega labores que son pertinentes de esta persona. Entonces allí lo que estamos viendo es que la misma persona con trastorno límite de personalidad se va aislando porque no puede con tantos gestos, no puede con tantos murmullos, no puede porque están haciendo murmullo, están hablando de mí, apuesto que están hablando de mí, y va la impulsividad de la persona, pues que estás hablando de mí. Ahora cuando es jefe, en la parte laboral cuando es jefe, no, entonces empiezan a ser totalmente territoriales, y al decir territoriales es que todo me lo cuentan, todo me lo tienen que contar, todo me lo tienen que contar, nada se mueve sin que yo lo sepa, nada se puede decidir sin que yo lo sepa, nada se puede adquirir sin que yo dé una autorización, nada, o sea, tienen empleados pero sin el piense, sin la creatividad, porque nos necesitan son humanos robotinos haciendo quehaceres robotinamente, y ni siquiera que se hablen, ni siquiera que se miren, y sino que por favor, lo que demanda el jefe, lo que demanda la jefe, lo que demanda el jefe, lo que demanda la jefe, y punto. Y que se acuse, vea, este sacó la lengua, vea, este volteó los ojos, vea, este, es eso. Pero es la persona con trastorno límite de personalidad que es gerente, que tiene un liderazgo en las empresas, es de la única forma que ellos creen que pueden tener el control, y que así le han dado resultados. Bueno, listo, les toca seguir, ¿cierto? Pero si alguno de los empleados de esta empresa o de esta cualquier entidad logra entender y leer que es que lo que tiene mi jefe es trastorno límite de personalidad, entonces vamos a trabajar la empatía compasiva, como pasó en una empresa con una persona que estaba entrenándose en el trastorno límite de personalidad, y pudo organizar, sanar, que su jefa, que tiene TLP, pues le pregunté a él, ¿usted qué está haciendo? Me
me gusta lo que hace, me gusta cuando me habla, me gusta cuando se acerca, me gusta lo que yo le escucho. ¿Por qué? Porque lo está viendo a él, que es como una zona segura para ella, ¿ya? Así son los jefes. Cuando uno sabe algo, que es la parte psicológica, entonces uno simplemente la aplica en silencio, con empatía compasiva y aprendiendo a leer, ver y sentir a esa otra persona con trastorno límite de personalidad. ¿Ahí qué pasa? Claro que los jefes cambian. Claro que los jefes cambian. Pero no van a cambiar si todos sus empleados le temen y tienen mucho miedo. Y si sabe que están necesitados de ese empleo, entonces más maltrato. Ellos tienen una creencia que hay que maltratarlos para que sean totalmente sumisos y no tengan relaciones con nadie, Mejor dicho, si pueden terminar la relación con los hijos, con la esposa, o con el esposo, o con los amigos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellos son territoriales. Pero ese territorio lo necesitan porque están en supervivencia. Entonces estos microgestos es lo que queda para ellos después del trauma, poder saber que la otra persona o que alguien, un X, no venga a generarme el dolor emocional que me generaron en el momento del trauma y que les quedó el trastorno límite de personalidad. Entonces mírenme que es todo un engranaje, Esto no es soltar a la persona con TLP como me dicen. Es que ya tiene 80, el otro 84, yo le hablo muy fuerte. No, ojalá. Es que como mamá, les habló mi amor, mi vida. Entonces, les habló pelas, restricciones, nos engancharon en peleas y no hay solución. Siempre por encima de la otra persona está el TLP porque no tiene normas, no tiene reglas. Entonces, en una empresa es muy importante saber si hay una persona con trastorno límite de personalidad, por favor no la echen, por favor no salgan de ella, porque intelectualmente son excelentes. Simplemente ayudémoslos a que se reeduquen, a que ellos hagan una terapia que se tenga que reeducar sus emociones y sus sentimientos, que pueda, en la medida de esa reeducación, ese dolor emocional va desapareciendo y se sana. Los medicamentos, los miligramos de los medicamentos van bajando y algunos ya no los necesitan y van a quedar con muy poquitos medicamentos, con bajitos miligramos. Pero es que ellos sí, las personas con trastorno límite de personalidad se deben de hacer cargo de sí mismos. Tenemos toda la razón. En eso estamos de acuerdo, no hay discusión. Pero no lo entienden. Entonces encarguémonos nosotros, las personas que tenemos seres queridos, amados a nuestro lado, con trastorno límite de personalidad, de llevarlos a esa zona segura, con aprender el lenguaje emocional de ellos y aprender de la empatía compasiva para que seamos esa zona segura que ellos no tienen, mientras que ellos recuperan su identidad, mientras que ellos recuperan su sentido común, mientras que ellos recuperan su paz interior. ¿Por qué? Porque su vida es un caos completamente, es un caos. ¿Ok? De todas formas, podemos marcar la diferencia y transformar esos juicios que a veces hacemos de las personas con trastorno límite de personalidad en ser más, aportar un poco más y darle la posibilidad de que ellos se logren ver y que ellos puedan reeducar sus emociones. ¿Ok? Hola, Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado al live de hoy. Las personas de TikTok vamos a continuar dándole clic a la pantalla. Las personas de Facebook también vamos a ir reaccionando al live para... Y entonces con las preguntas, por acá saludan a la doctora, saludos. Saludos, gracias por estar acá. Buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias por estar acá. Doctora, saludos, tan difícil, gracias. Estamos de acuerdo, pero ahí vamos, no imposible. Luego dicen, doctora, saludos.
Saludos, gracias por estar acá. Qué linda doctora, exactamente es así. Gracias por su validación y por describirlo tan bien. Gracias por estar acá y escucharnos y gracias por compartirlo. Saludos doctora, ya siento que la quiero. Por fin alguien que pueda entenderlo y comprendernos. Gracias por estar acá. Hola doc, saludos desde Uruguay. Hola, gracias por estar acá. Bueno, por acá hay una disputa que voy a pasar primero. ¿Sí? Creo que... a ver... No, vamos primero por acá. Hola doctora, buenas tardes. Como siempre agradecida por haber encontrado en mi camino del TLP un día de crisis. Amo ver todos sus videos, Dios la bendiga. Gracias por estar acá y gracias por compartir. Buenas tardes doctora Yeli, gracias por su dedicación y entrega en el padecimiento del TLP. Saludos. Saludos, gracias por estar acá. Doctora, ¿algún consejo o tips que puedas darnos, en mi caso, como trabajar o hacer que no afecten tanto las expresiones de los demás en mi seguridad? Sí, pero a ver, lo que pasa es que en el trastorno límite de personalidad o en general, en la parte psicológica, es difícil dar unos tips o consejos. ¿Por qué? Porque existe el trauma, pero existe también los patrones de conducta, el sistema de creencia, ¿sí? O sea que todo es un engranaje. Y por ello yo digo que es muy importante atender a nivel individual a la persona con trastorno límite de personalidad, sobre todo porque el trastorno no puede ser, el trauma puede ser tan diferente como aquel o similar, pero pueden tener contextos diferentes. ¿Qué te puedo decir? Hay una técnica que yo vengo diciéndola desde hace ya varios años, que es taparse un solo oído. O sea, se tapa con un taparruidos, se busca un taparruidos, entonces se tapa este oído y está intercambiándolo con el otro oído. Y a medida que se va tapando, va observando qué pasa con ese mundo interior, qué hay en ese mundo interior, qué siente ese mundo interior. Pero para ello necesitamos seguimiento con el psicólogo. Entonces, por ahora, tápate el oído y me vas escribiendo a ver qué tal te va. Por el TikTok nos dicen, doctora, cuando mi jefe me habla feo o hace expresiones faciales, me pongo muy mal, a veces hasta lloro y vuelvo a mi infancia. Correcto. Mírame, ¿sabes qué puedes hacer? No lo lleves a lo personal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos modelos de crianza. Y los modelos de crianza están los gestos, los microgestos. Están también la forma como nos dirigimos al otro. Por ejemplo, yo crecí en medio de un padre PLP. Entonces, yo creía que en mi mundo todos gritaban, todo el mundo gritaba. Y yo escuchaba a mi papá que el primer golpe daba 2 veces, entonces con mayor razón yo gritaba. Pero estando con un psicólogo y el psiquiatra, desde muy pequeña, me di cuenta que yo aprendí fue un modelo de crianza. Tal vez tu jefe aprendió un modelo de crianza, tal vez. Entonces, ¿yo qué te diría? Para eso necesitas taparte un oído. Tú sí que te necesitas taparte un oído. Tápate un oído. Busca a un especialista en trastorno límite de personalidad para que avances. Y cuando te retornas a la niñez, específicamente, ¿a qué edad te regresas? Te dejo esa pregunta. Ok. Por el TikTok tenemos varias preguntas, nos dicen, doctora, ¿por qué nosotros tenemos mucha ansiedad desbordada? Porque no hay control. No hay control de la ansiedad, no hay control de la ira, no hay control de la tristeza, no hay control del enojo, no hay control del fastidio, no hay control de la melancolía, no hay control de nada. Todo, o sea, a partir del trauma se rompió el control. Entonces, claro, todo duele, todo es más intenso porque no hay control, no hay medidas, por eso es todo o nada, negro o blanco. Reeducando tus emociones, que ahí es donde te haces cargo de ti misma, vas a ver que
a medida que vas reeducando tus emociones y tus sentimientos, va a ir cediendo ese dolor emocional, va a ir cediendo ese malestar en los gestos, en lo que como lo habla la otra persona, cómo se dirige la otra persona a ti o a otras personas. Entonces no lo vas a hacer personal, pero para eso necesitas reeducar las emociones. Ok, por acá nos dice, me pasa con mi pareja cuando chisteo los dientes. Claro, porque los microgestos y los microruidos a ellos, de verdad a ellos les molesta. Procura por favor no hacerlo, ten compasión, no lo hagas. Además te conviene muchísimo porque no se te va a dañar ni tus huesitos ni tus dientes. Entonces, por compasión no lo hagas. Bueno, acá ahí dice, doctora, mi hija tiene 17 años, si uno habla duro dice que la están maltratando. Sí, porque ellos sienten un grito o una subida de voz, un maltrato físico, hasta casi que pueden decir, me pegó, me golpeó, ya, y uno no alzó la mano, pero para ellos sí. Entonces, en la medida en que tú aprendas el lenguaje emocional de tu hija, te vas a dar cuenta de cuál es el tono de voz que ellos aceptan. Ok, por acá nos dice, ¿puede un TLP también ser autista? Siempre y cuando el niño autista, que eso es genético, fue abusado sexualmente, tuvo un abandono ficticio real, sufrió de bullying y se vio entre la vida y la muerte, o sea, son varios factores que pueden generar el trastorno límite de personalidad. Pero cuando el autismo es genético. Bueno, vamos a continuar dándole tacta a la pantalla para que este video llegue a más personas, muchachos. Acuérdense que nos faltan por cumplir un objetivo en la pantalla. Por acá nos dicen, ¿pueden esas personas trabajar? Me imagino que las personas con TLP. Claro que sí, hay personas con trastorno límite de personalidad funcional. Y muchas veces esa parte funcional, ¿qué pasa? Que esa parte funciona muy bien hasta que hubo algún detonante. Por ejemplo, hablaba esta semana con un paciente y tenía un excelente empleo. ¿Y qué pasó? Hubo cambio administrativo, dentro de ese cambio administrativo él era es TLP y se hacía las cosas a su manera, a su forma. Y fue la única forma que pudieron salir de él, porque él renunció ante ese cambio, porque ya él no veía que era seguro ese territorio y que ya él tenía que salir. Entonces, mírenme que son funcionales hasta que se ven amenazados. Por acá nos dicen, yo tengo TLP, hace un año estoy en tratamiento y cada vez tengo más ganas de abandonar todo. Me siento cansado de tomar todo el día pastillas y hacer terapia 2 veces por semana, ya no aguanto más. Te voy a decir algo. Los especialistas en trastorno límite de personalidad somos como los zapatos. Nosotros vamos a un almacén y no compramos el primer par de zapatos y no nos importa si queda estrecho, anchón, nos queda feo, incómodo. No, vamos y caminamos hasta que encontremos la horma de nuestro pie, que ese zapato se ajuste a la horma de nuestro pie. Es exactamente con el psicólogo especialista en el trastorno límite de personalidad, que busca, no te quedes ahí. Si ves que este psicólogo no te está dando lo que tú necesitas, y es la reeducación emocional, el poder verte cada día más, el que bajes esa cantidad de miligramos del medicamento, entonces no te quedes ahí, busca, pero no te quedes. Doctora, ¿puedo contar mi historia? Claro, puedes escribir la historia que desees. Esto es un espacio libre para las personas que deseen tanto aprender como aprender desde trastorno límite de la personalidad y su lenguaje. Como también compartir su historia, porque también escuchando historias aprendemos también otras cosas. Sí, claro que sí, compartan sus historias. Por acá nos dicen, ¿en cuánto tiempo puede mejorar una persona con TLP con medicamentos y terapia? No sabemos, te voy a explicar por qué.
Porque todo depende de que si está solo, si está acompañado por su grupo de familia, por su propia familia, puede ser su esposa, su esposo, sus hermanas, su mamá, su papá, que avanzan bastante. Pero cuando la persona con trastorno límite de personalidad está solo, a veces se dificulta un poco poderse ver, entender y caer en la cuenta, pero se avanza. Ok. Yo siento que jamás podré tener un trabajo. No voy a la escuela tampoco. No me gusta estar entre gente. Me siento observado, tengo ansiedad, solo me la paso en mi habitación sin salir. Aquí es donde me siento seguro. ¿Qué edad tienes y con quién vives? Bueno, Adam, te dejamos la pregunta en el aire para que contestes a la brevedad posible. Lo que sucede es que nuestro cerebro tiene otra química, no agregamos dopamina que hace el impulso. La dopamina es como la gasolina para hacer las cosas y no la tenemos. Lo que pasa es que no la tengan. Cuando se instaura el trauma, inmediatamente la amígdala del cerebro se recoge. ¿Qué pasa con el resto de esa amígdala que tiene contacto con los neurotransmisores? Claro, también se detonan los neurotransmisores, pero eso es un síntoma por el impacto del trauma. Pero si tú aprendes a regular, a reeducar tus emociones y tus sentimientos, créeme que la dopamina ahí regresa, porque simplemente como que se redujo un poco. Pero tú lo puedes mejorar, claro que sí. Ok, doctora, cuando mi jefe me habla feo, ya te dimos respuesta a esa inquietud, mangoviche. Ya la doctora te dio respuesta a esta inquietud. Hola doctora, feliz tarde. ¿Es normal que me afecte tanto las microexpresiones de mi pareja? Total, claro que sí. Pero vení, es que es normal que le afecte las micro... Ok, o sea que me está haciendo la pregunta a una persona con trastorno límite de personalidad. No lo sabemos. Te damos la pregunta en el aire si eres TLP o no TLP, por favor, es importante decirlo para que la doctora le pueda dar una respuesta más certera. Luego nos dicen, hola doctora. Adam, sí, la doctora te preguntó qué edad tenías, Adam, para poder darte respuesta. Adam tiene 17 años, vivo con mis abuelos desde los 3 años. Muy bien. Adam se llama. Sí. Adam, gracias por participar y gracias por escuchar. O el perfil se llama Adam. Bueno, perfil o como te llames. Gracias, de verdad, estás joven. Entiendo sé cuál es tu miedo. No sé cuál fue tu trauma, porque no lo sé. Pero a partir del trauma como mecanismo de defensa, te metiste en un cuarto oscurito en ese inconsciente, que por eso buscas tu cuarto para que absolutamente a nadie entre. Y segundo, cuando tú veas tu cuarto, que es tu seguridad, en mucho revolcón, mucha desorganización, estás en caos mental. Entonces yo te pido por favor que tomes el teléfono, busques un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, y estás joven, date la oportunidad para salir de allí. Sí. Por acá dicen, ¿cómo puedo ser autodependiente? Tengo 38 y no tengo de trabajo desde hace 12 años. ¿Cómo puedo ser qué? Autodependiente. Debe ser independiente. Ok. Para eso yo te diría que es muy importante, demasiadamente importante, el miedo. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo a conocer nuevas situaciones, nuevos espacios, nuevos contextos, nuevas personas, la incertidumbre del día a día. Mírame, todos los días nos bañamos, la gran mayoría.
Todos los días nos cambiamos de ropa. Eso es un nuevo día y sabemos que es una nueva oportunidad de vida. Es un nuevo día. No es el día de ayer. Porque no tenemos ni la misma ropa de ayer, ni la misma situación del día de ayer, ni mucho menos el día de ayer no ha avanzado. Claro que avanza. El tiempo avanza. Entonces, en la medida en que tú te des cuenta de ello y te atrevas y busques un psicólogo especialista en borderline y te ayude a salir de ese lugar donde te encerraste, porque no sé cómo fue la salida hace 12 años de tu trabajo y que te generó el miedo a la socialización, a seguir avanzando económicamente, entonces puedes avanzar. De la única forma es que necesitas un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Nos dicen, tengo diagnóstico TLP y pensaba que con los años los síntomas iban a disminuir, pero ahora a mis 24 me siento peor que nunca. Mientras que ustedes, las personas con trastorno límite de personalidad, no busquen un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, las emociones cada vez van a volverse como un monstruo, te van a pedir más y más y más y más. Esas emociones descontroladas te van a pedir más y más y más. Para poder terminar con ese más por más necesitas reeducar tus emociones. Pero esto también es para las personas que no tenemos este trastorno. Cuando convivimos con personas con trastorno límite de personalidad, también nos enfermamos. Vean, nos enfermamos de ansiedad, de angustia, de tristeza, de melancolía, de miedo. Nos enfermamos también. Y no somos TLP, pero nos enfermamos al lado de una persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, búsquense un psicólogo especialista en borderline o TLP. Soy TLP y embarazada en el último trimestre y me autoagredo. ¿Puedo tener posibilidad de depresión postparto? Mírame, lo ideal es que busques un psicólogo especialista en TLP que te ayude a que tú hables, pero que parta de tu lenguaje emocional, que tenga empatía compasiva, para poder controlar, para que puedas tú, reeducar esas emociones que generan un embarazo, ese malestar que de todas formas nos genera. En ustedes son a la N potencia, pero búscate un psicólogo especialista en TLP que sepa de tu lenguaje emocional y de la empatía compasiva para que te ayude a salir de allí y que te saque de la autolesión antes de que nazca el bebé. Ok, por acá nos dicen, el miedo número 1 en el cerebro es la incertidumbre. Lo que pasa es que la incertidumbre llega porque las personas con trastorno límite de personalidad ven el mundo o blanco o negro. No hay matices, no hay posibilidades, no hay probabilidades. O todo o nada, porque ellos se tienen que asegurar, a partir del trauma, se tienen que asegurar de que todo esté controlado, que nada pase sin que ellos sepan. Así los dejó el trauma. Mira lo que dice acá esta persona, este seguidor. ¿Cómo lo hago para aguantar las difamaciones de una expareja con TLP? ¿Debería conversar con ella? No converse con ella. Estas difamaciones es una forma de humillarlo a usted para que usted regrese. Entonces no vaya, quédese tranquilo. Hay que esperar a que ella se canse, a que ella termine con todas las difamaciones, pero usted esté tranquilo. No preste atención porque nada de lo que ella está diciendo es real. Entonces, tranquilo. Que ahora sí, la imagen, lo que dirán, el que dirán, sí que sí, pero no hay ni modo. Simplemente usted puede decir, ni modo, ya tiene una enfermedad que se llama TLP y la forma de ella dar a conocer su dolor emocional y su vacío emocional, porque hubo una ruptura, es así y ni modo, hay que esperar a que termine. Ya. Que por acá dicen, el TLP hace que sea impulsivo y sin tomar buenas decisiones. No toman buenas decisiones. ¿Cómo fue la palabra que te dije yo antes? ¿Cómo es un Ya no sé esa palabra.
Mírame, lo que pasa es que mientras, claro que son impulsivos, pero cuando tienen la capacidad de armar, como son niños tiranos con mañas de adultos, entonces cuando empiezan a ser tiranos con la persona y a hacer mañas y mañas y mañas y mañas, o sea, enredar y enredar y enredar a la otra persona, lo logran. ¿Contrafóbica? No, no sé, no me acuerdo. Pero ese es parte del trastorno límite de personalidad. Ok. ¿Qué? Por acá nos dicen... Ay. ¿Una persona con TLP recuerda el evento que detonó este trastorno? No necesariamente, no necesariamente. Y casi que puede ser, casi que el 98% no sé, no cae en cuenta de cuál fue el trauma. Pero si uno como es psicólogo, uno lo va llevando en la línea del tiempo, en la parte retrospectiva, o sea, hasta que él se logra ver y sabe de dónde vino ese trauma. Pero se puede ayudarse de un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad que te haga esa retrospectiva consciente, desde la emoción actual hasta el momento en que esa emoción se instaura en el cuerpo y en la mente. Es cierto, Walter, no veo tu historia, Walter. Walter, musiteando a la vida, no he visto tu historia, que me ibas a contar la historia de tu ex. En 5 meses ella tuvo todas esas actitudes de los TLP. No entiendo cuál era la historia. Bueno, por acá dicen, es cierto que los TLP no somos capaces de manipular. Dicen que al contrario, saboteamos. Sabotean, manipulan, llámelo como quieran. Pero es que los pensamientos circulares de negativo más negativo más negativo, porque lo que vivieron, lo que la otra persona le dio, les generó un dolor emocional, y sobre ese dolor emocional siguen y siguen y siguen y se empeñan y se empeñan y se obsesionan, y ahí sale toda la que son las mañas, son niños tiranos con mañas de adulto. Mira lo que dice acá. No recoge ni el desorden, que así dice que está cansada, hasta los interiores hay que recogérselos, es agotador, tiene 17 años. Señora, por favor, vaya usted, no espere que su hija vaya, apenas tiene 17 años, vaya usted, por favor, vaya usted. Busque un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Créame que en menos de un año, lo que ha vivido, no sé si se le detonó hace un año, hace 5 años, hace 7 años, hace 10 años, no lo sé, lo va a recuperar. En el primer año de terapia, créame que lo recupera, la paz interior. Créame que sí va a recuperar esa paz interior, donde usted va a leer sus emociones, va a leer ese lenguaje emocional. De verdad, cuando ellas dicen que están cansadas, de verdad, pero si no se para de la cama, ¿qué está haciendo con el pensamiento? Lo está quemando, lo está fundiendo, la mente lo funde la mente. Entonces por eso es que duermen y por eso se desconectan, porque funden la mente, porque no pueden parar. Pero para ese pensamiento, pues no podemos parar los no TLP, y eso que a veces nos cuesta, a veces hay cositas que nos genera dificultades parar y no nos deja hasta dormir. Ellos no tienen esa capacidad de la voluntad que tenemos nosotros, porque se les rompió, se les desprendió. Entonces no puede. Vaya usted que la tiene, usted que tiene esa voluntad, usted que tiene ese sentido común, usted que tiene esa identidad, por favor, ayúdele a su hija, por amor, es que son nuestros hijos, por favor, vaya usted a terapia. Inicie usted una terapia, y créame que iniciando una terapia con un especialista en trastorno límite de personalidad, créame que en un año usted va a cantar felicidad y gloria, y su hija va a estar ya cada vez más, tiene un entrenamiento que se lo dio usted, su zona segura va a ser usted. O sea, por favor, papás, mamás, que sus hijos los tengan a ustedes como zona segura. Por favor, no que lo tenga cualquier X TLP y que la lleve a drogarse, a robar, a matar, a suicidarse. Por favor, que sean ustedes papás su zona segura de sus hijos.
con trastorno límite de personalidad. Ok, por acá nos dicen, no tengo TLP diagnosticado, pero he descubierto que mi madre explica que lo tengo. Tengo 45 años. Es importante que vayas tú donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que puedan hacerte un diagnóstico, a ver qué dice la mamá, si es real. Por acá dicen ¿cuál es la diferencia de tener rasgos TLP a tener como tal el trastorno? Vean, si tiene rasgos de trastorno límite de personalidad, tiene trastorno límite de personalidad. ¿Qué pasa? Que los rasgos son 9 hasta ahora. Hay más, pero hay 9 que son declarados por psiquiatría. Perdón, 9. Estaba marcando 6, gracias. 9. Son 9. Y de los 9 son esos rasgos que hay que mirar para ver si esa persona encaja máximo entre los 6 o 7 rasgos de personalidad. Entonces sí, puede tener trastorno límite de personalidad. Pero eso que te lo diga un psicólogo o un psiquiatra. Ok, para ir terminando. Y vivir con una persona narcisista me acabó por completo el brillo. Me siento aún un vacío. Tengo TLP, bipolaridad y TDAH. No, usted no tiene sino trastorno límite de personalidad que le genera la falta de concentración, le genera la falta de controlar sus emociones. Entonces por eso parece un yo-yo, arriba, abajo. No, usted tiene TLP. Entonces para eso necesita reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento. ¿Cómo? Yendo a terapia con un especialista en trastorno límite de personalidad para que pueda usted ser consciente y empiece usted a controlar. Ya que en la infancia le quitaron la posibilidad de irlo adquiriendo, ahora le toca a usted adquirirlo. Usted, porque son sus emociones, su ira, su tristeza, sale de su cuerpo, sale de su ser, sale de adentro de ti. Entonces, hazte responsable. Ve donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que te trate como tal el TLP. Vuelvo y le repito. El TLP, por eso no pueden concentrarse. ¿Por qué? Porque se despepitaron todas las emociones y los sentimientos. Segundo, tiene bipolaridad, tranquila, que no tiene bipolaridad, es un desorden emocional, que las emociones tan pronto están felices, eufóricas, tan pronto está triste, tan pronto está rabiosa, tan pronto está ansiosa. Eso se llama trastorno límite de personalidad. Ok, para ir terminando, mucho tactar la pantalla que ya la doctora se nos va. Puedo sentir emociones muy fuertes y de un momento a otro apagar todo lo que siento y no sentir. Claro que sí, pero eso tiene que ver muchísimo tiene que ver con ese estado emocional, o sea, que te está generando ese estado emocional que te lleva a desconectarte, ¿ya? Recuerda que las emociones están desconectadas, todas las emociones y los sentimientos están desconectados, entonces por eso es muy fácil que una persona con trastorno límite de personalidad se desconecte. Y por eso muchas veces hacen cosas que ni siquiera se dan cuenta que lo hicieron. Pero para ello es importante, de la única forma que tú puedes controlar esas desconexiones es haciéndote cargo, yendo a terapia con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, aprendas o que te enseña a reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento, y las emociones van encajando otra vez, van encajando, se van organizando. Y se acabó, se sanó. ¿Ya? Bueno, creo que a la doctora ya le nacieron varios haters porque están restringiendo el live. Oh. Esto puede ocurrir, los haters. Hay en todas partes. Bueno, para terminar. Doctora, creo haber estado con una persona TLP 5 meses, estoy recuperándome, me consumió y lo más triste es que ahora sé cómo tendría que haber llevado la situación. ¿Debo ir a terapia? Pregunta. Sí, es importante que vayas a terapia porque estás diciendo me consumió. O sea, que me consumió, o sea, perdiste identidad, valía y autoestima. Entonces lo ideal es que vayas donde un psicólogo especialista en trastorno, límite de personalidad, para que vuelvas a recuperar tu identidad, autoestima y valía.
Pero ¿por qué tiene que ser un psicólogo? No puede ser un psicólogo clínico, un psicólogo en Gestalt. No, tiene que ser un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, porque entiende cuando tú dices me consumió. Ya el especialista en el trastorno límite de personalidad ya sabe cómo fue que esta persona absorbió toda su energía, su identidad, y cómo hacer para que tú, ya conocemos el paso a paso, para que tú rapidito vuelvas a tener identidad, valía y autoestima. Y no repitas patrones en una próxima generación. Ay, sí, eso es verdad. Porque esos son patrones de conducta. Cuando uno que no tiene trastorno límite de personalidad, uno elige a una persona con trastorno límite de personalidad, ahí hay un guión, ahí hay un patrón de conducta que hay que trabajar. Sí. Bueno. Para terminar, Okay. Para terminar, porque nos están bloqueando el like, muchachos, nos están bloqueando el like y necesitamos gente que defienda el like de la doctora. Para terminar, nos dicen, los likes de la doctora son todos los jueves a las 16 horas Colombia, chicos. Siempre empiezo un poco más temprano para lograr los requerimientos de TikTok en cuanto a los likes. Por acá nos dicen, mi hija todos los días habla como un bebé, tiene 26 años y tiene TLP. Señora, su hija no puede hacer terapia, ¿Por qué? Porque es una bebé, o sea, es una niña de 2 años, en un cuerpo de adulta. Necesitamos que usted vaya a terapia. Usted aprenda ese lenguaje emocional de esa niñita. Usted la jalone, la traiga y la vaya llevando a su etapa adulta y la alinee. Cuando ella lo haga, su hija, créame que va a estar en una terapia con esa misma persona que le está dando a usted las técnicas del saber estar, para que ella pueda verse, sentirse y escucharse, para que ella pueda hacer terapia y recuperar su identidad, valía y autoestima. ¿Listo? No sé si me quedé colgada, pero la gente del Facebook no hizo más preguntas, hacen más preguntas a los de TikTok. Para terminar, ya así nos vamos, muchachos. Soy TLP medicada, pero tengo mucha dispersión y no hago nada. ¿Me pueden dar lo que le dan al TDA? Míreme, eso no funciona. No funciona. Le voy a explicar por qué. Porque es reeducando emoción por emoción. Vaya donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, usted va a poder tener su autocontrol. El medicamento es paliativo. Usted necesita recobrar, tener su autocontrol. Y su autocontrol está dentro de usted. Y el psicólogo es la única persona, y que sea especialista en trastorno límite de personalidad, que te va a llevar a que tú veas que tú sí tienes el autocontrol. Vas a reeducar emoción por emoción, sentimiento por sentimiento. Entonces, allí te vas a dar cuenta de que eras tú y que podías hacerlo. ¿Listo? Bueno, esta fue con la última pregunta. Les doy las gracias a cada una de las personas y los seguidores que estuvieron acá. Y nos vemos en un próximo live, buscando la forma de cómo hacer conciencia con este trastorno. De verdad que sí. Hasta pronto. Muchos éxitos.